Muchos hombres creen que sus pensamientos no tienen un poder real, que son simples ideas que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Viven como si pensar en grande fuera una fantasía, como si soñar fuera una pérdida de tiempo, como si la mente no tuviera ninguna influencia sobre su destino. Pero están profundamente equivocados. Yo, Brian Tracy, he comprendido que todo logro o fracaso humano nace primero en la mente. La creencia es el plano maestro sobre el que se construye la realidad. Si usted cree que puede, su mente hallará los medios. Si cree que no puede, se rendirá antes de intentarlo. No existe herramienta más poderosa que una convicción firme y constante. No necesita un entorno perfecto, necesita una mentalidad que no ceda. Porque aquello que sostiene con fe, con disciplina y con visión termina convirtiéndose en realidad. Su vida es el reflejo exacto de lo que cree posible. Si transforma sus creencias, transforma su mundo. Porque cuando realmente lo cree, lo crea. Y ese poder ya está dentro de usted. Lo que usted cree determina absolutamente todo. Y no se trata de una frase bonita para inspirar. Es la estructura invisible que moldea cada minuto de su existencia. Cada decisión que toma, cada oportunidad que acepta o evita, cada obstáculo que enfrenta o evade, nace de una sola raíz. Lo que cree que puede, lo que cree que merece, lo que cree que es capaz de lograr. Un hombre puede tener talento, recursos o contactos. Pero si en el fondo no cree que merece una vida mejor, saboteará cada avance. Comenzará con entusiasmo, pero no llegará al final. Aceptará menos de lo que vale, permitirá malos tratos. Pospondrá sus ideas por temor a sobresalir. Y nada de eso ocurre por falta de capacidad, sino por una creencia limitante que lo gobierna como una ley silenciosa, como una prisión invisible que obedece sin darse cuenta. Observe su vida actual, sus finanzas, sus relaciones, su salud, su paz interior. Todo eso es el reflejo de su sistema de creencias. Si cree que el dinero es difícil de conseguir, vivirá luchando con él. Si cree que no es atractivo, actuará con inseguridad. Si cree que no puede confiar en nadie, atraerá desconfianza. El cerebro humano no busca la verdad, busca confirmar lo que ya cree. Y por eso su realidad no cambia hasta que cambian sus creencias. Lo más peligroso es que la mayoría de esas creencias no las eligió. Las heredó. Las absorbió de sus padres, de la escuela, de la televisión o de una sociedad conformista que glorifica la queja y castiga la excelencia. Desde pequeño, el hombre promedio escucha frases como: no te creas tanto, mejor algo seguro, el dinero corrompe, soñar es para los ricos. Y sin notarlo, empieza a construir una identidad limitada, una mente domesticada para no sobresalir. Con el tiempo, termina defendiendo esa mentalidad como si fuera suya. Dice: yo soy así, nunca tengo suerte, eso no es para mí. Pero nada de eso es verdad. Nadie nace con límites. Se los imponen. Y mientras no cuestione esas ideas, seguirá actuando desde un programa antiguo. Un modelo mental útil para sobrevivir, pero inútil para prosperar. Aquí entra el principio más liberador. Todo lo que usted cree puede reescribirse. Y no necesita décadas de terapia, ni una experiencia mística. Solo necesita el valor de desafiar cada pensamiento que lo reduce, cada creencia que lo encadena, cada idea que susurra: no puedes, no es para ti, ya es tarde. Esa voz no es suya, es prestada, y puede devolverla. ¿Cómo hacerlo? Empiece observando sus resultados, sin juzgarse. ¿Qué áreas de su vida están detenidas? ¿Qué patrones se repiten una y otra vez? ¿Qué oportunidades ha dejado pasar por miedo, inseguridad o viejas ideas? Esa observación honesta es el primer paso, porque nadie puede cambiar lo que no reconoce. Una vez que vea con claridad, intervenga. Dígase: esto ya no lo acepto. Esa pequeña declaración ya está reconfigurando su mente. Luego, reemplace la creencia. No basta con eliminar. Hay que sembrar algo nuevo. Planta una idea que lo eleve, que lo expanda. En lugar de no soy bueno con el dinero, repita: puedo aprender a dominar mis finanzas. En vez de nunca termino lo que empiezo, afirme cada día: soy más disciplinado. No lo diga por rutina, dígalo con intención. Escríbalo, repítalo, siéntalo. Porque cuanto más lo sostenga, más lo creerá. Y cuando lo crea de verdad, actuará desde esa nueva convicción. La acción siempre sigue a la creencia. Usted no necesita motivación, necesita una nueva historia interna. Una narrativa distinta sobre quién es y qué puede lograr. Porque cuando esa historia cambia, todo cambia con ella. Su postura, su voz, su energía, su dirección. No por magia, sino por enfoque mental. Y si este mensaje le incomoda, tómelo como una buena señal. La incomodidad es la puerta del crecimiento. Si algo dentro de usted se resiste, es porque está a punto de romper una barrera. Sosténgase ahí. No huya. No repita el viejo yo soy así. Pregúntese: ¿y si puedo ser distinto? ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora? Porque ya lo ha sido antes.
Todo hombre lleva dentro una versión más fuerte, más consciente, más libre, esperando ser activada. Cambie lo que cree y todo lo demás cambiará. Porque cuando lo cree con verdadera convicción, inevitablemente lo crea. No necesita que el mundo le confirme su valor para comportarse como alguien valioso. Necesita convencerse internamente de que ya lo es. Esa es la gran diferencia entre el hombre que avanza y el que se queda esperando. El primero se convierte en su propia fuente de validación. El segundo vive atado a la aprobación ajena. Y esa dependencia es una forma de esclavitud invisible. Porque mientras necesite que otros crean en él para avanzar, jamás avanzará con libertad. Vivirá sometido a las opiniones, a los juicios, a las dudas de los demás. Aquí aparece una de las verdades más duras, pero también más liberadoras. Usted ya está creando su vida, lo sepa o no. Cada pensamiento que repite, cada emoción que mantiene, cada decisión que toma basada en sus creencias, está esculpiendo su destino. No existe neutralidad. Si cada día se repite que es tarde, que es difícil, que no tiene suerte, está edificando una vida que confirma esas ideas. Si en cambio se repite que puede aprender, avanzar y superar, está construyendo una vida completamente distinta. La diferencia no está en el mundo, está en su mente. Piénselo así, su cerebro es una máquina de interpretación. No reacciona a lo que ocurre, sino a cómo lo interpreta. Dos hombres pueden enfrentar el mismo desafío. Uno se derrumba y el otro se fortalece. ¿Por qué sucede eso? Por la historia que cada uno se cuenta. Uno interpreta, esto demuestra que no sirvo. El otro dice, esto prueba que estoy creciendo. Y a partir de esa narrativa, cada uno forja su propio camino. Por eso lo repito, cambie la historia y cambiará su vida. Pero para reescribir esa historia debe enfrentarse a sus creencias más antiguas, no las que están en la superficie, sino las que actúan como raíces ocultas en su mente. Pregúntese con honestidad, ¿qué pienso de mí cuando nadie me observa? ¿Qué me digo cuando fallo? ¿Qué siento cuando alguien más triunfa? ¿Qué pasa dentro de mí cuando tengo una oportunidad frente a los ojos? Esas respuestas revelan las creencias que gobiernan su vida. Y si no las mira con valentía, seguirán actuando sin su permiso. Aquí está el punto clave. No necesita arrancar todas sus creencias negativas de una sola vez. Solo tiene que transformar una sola, la que ha sostenido su estancamiento durante años. Quizás sea, no soy constante. Tal vez, no merezco que me vaya bien. O esa vieja frase interna, mi familia nunca logró nada, así que yo tampoco. Esa creencia es como una raíz podrida en el jardín de su mente. Arránquela, reemplácela y riegue cada día la nueva idea que decida plantar. ¿Y cómo se riega una creencia nueva? Con repetición y acción. No basta con pensar distinto, tiene que comportarse distinto. Si desea creer que es disciplinado, empiece a actuar como tal. No espere sentirse listo. Hágalo, y al hacerlo, su mente se alineará con esa nueva versión. Si quiere creer que merece abundancia, trátese como alguien que la merece. Cuide su entorno, elija con cuidado a las personas que lo rodean, hable de sí mismo con respeto. No porque esté fingiendo, sino porque está entrenando una nueva identidad. Y sí, habrá resistencia. La mente antigua querrá volver. Le susurrará. ¿Quién te crees? Eso no es para ti. Vas a fracasar otra vez. No la escuche. Esa voz es solo el eco de un pasado que ya no tiene derecho a mandarlo. Cada vez que escuche esa voz, respóndale con una acción contraria. Si le dice vas a fallar, hágalo de todos modos. Si le dice no eres suficiente, afirme su valor en voz alta. Si le dice mejor, no empieces, empiece. Ese es el verdadero entrenamiento mental. No es leer sin aplicar. No es consumir motivación sin moverse. Es ponerse incómodo a propósito hasta que su mente entienda que va en serio. Que ya no está dispuesto a vivir limitado por ideas heredadas, por errores antiguos o por identidades que ya no le pertenecen. Usted tiene el derecho y el deber de actualizar su mente, de escribir una nueva narrativa, de construir creencias más amplias, más útiles, más alineadas con su verdadero potencial. Y no lo hace a ver si funciona. Lo hace porque su vida depende de eso. Cada día que sostiene una creencia que lo encadena, renuncia a una parte de su futuro. Y eso no es negociable. No más excusas. No más repeticiones automáticas. Hoy comienza a escribir la historia que realmente quiere vivir. Y la tinta de esa historia son las ideas que decide creer. Cada vez que dice yo soy así, está levantando una muralla invisible a su alrededor. Y cuanto más la repite, más sólida se vuelve. No porque sea verdad, sino porque su mente no distingue entre lo real y lo repetido con convicción. Si cada día se dice, soy flojo, siempre dejo las cosas a medias, no sirvo para eso, su cerebro empezará a operar bajo esas órdenes, como si fueran leyes naturales. Pero no lo son. Son simples programas aprendidos, y si fueron aprendidos, también pueden desaprenderse y reemplazarse. Este es el centro de todo, su identidad.
Usted no actúa según lo que desea, actúa según lo que cree que es. Un hombre puede tener metas, hacer afirmaciones, visualizar éxito todos los días. Pero si en el fondo se percibe como alguien débil, indisciplinado o poco valioso, terminará saboteándose sin siquiera notarlo. Su mente hará todo lo posible por confirmar la imagen que ya tiene de sí mismo. No lo hace por malicia, lo hace por coherencia. El cerebro busca congruencia, no resultados. Por eso no basta con querer una vida nueva. Debe convertirse en el tipo de persona que vive esa vida. Y eso no comienza con su calendario, sino con su identidad. Antes de cambiar hábitos, cambia la historia que se cuenta. Porque un hábito que no encaja con su autoconcepto nunca perdura. Puede empezar a madrugar, a comer mejor, a estudiar más. Pero si en su interior sigue viéndose como alguien flojo o caótico, tarde o temprano volverá a su antigua forma. Porque la identidad siempre gana. Entonces, ¿cómo se cambia la identidad? Primero, con una conciencia brutal. Mire de frente las etiquetas que se ha puesto. Esas que repite en voz baja. Soy un desastre. Nunca termino nada. Siempre me equivoco. No las justifique. Obsérvelas. Escríbalas si es necesario. Y pregúntese. ¿Esta idea me impulsa o me frena? ¿Esta etiqueta me eleva o me encierra? Si lo encierra, debe destruirla y reemplazarla por algo más útil. No perfecto, útil. Aquí está lo más poderoso. Usted puede construir una nueva identidad a través de pequeñas acciones repetidas con intención. No necesita convencerse de golpe. Solo necesita comenzar a actuar como si ya fuera ese hombre. ¿Quiere verse como alguien disciplinado? Haga una cosa disciplinada hoy. ¿Quiere considerarse valiente? Tome una decisión que lo incomode. ¿Quiere verse como alguien confiable? Cumpla una promesa, aunque sea pequeña. Cada vez que actúa desde esa nueva identidad, la refuerza. Y cada vez que la refuerza, se vuelve más real. Imagine su mente como una balanza. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción suma peso en uno u otro lado. Usted decide si lo que hace hoy refuerza la identidad que quiere dejar atrás o la que quiere construir. No hay neutralidad, todo suma o resta. Y cuando comprende esto, deja de vivir en automático. Empieza a vivir con intención. Usa cada instante como una oportunidad para convertirse en su versión más fuerte. Y claro, la vieja identidad intentará resistirse. Porque ha estado con usted durante años. Porque le daba una falsa sensación de seguridad. Pero debe recordarlo. No puede construir una vida nueva con una identidad vieja. Tarde o temprano llegará el momento en que deba soltar esa versión suya que solo sabe sobrevivir, que solo reacciona al miedo, que solo se mueve cuando el caos la obliga. Esa versión ya no lo representa, ya no le sirve, ya no tiene la capacidad de llevarlo más lejos. Su nueva identidad no necesita ser perfecta, solo necesita ser funcional, más grande que sus excusas, más firme que sus temores, más clara que su historia pasada. Y esa versión no se construye de golpe, se forja con pequeñas decisiones, tomadas cada día con consistencia. Porque al final, uno no se convierte en lo que desea, sino en lo que repite. Si repite acción, enfoque y propósito, su transformación no será un milagro, será una consecuencia inevitable. Piense en esto. ¿Alguna vez se ha detenido a observar las pequeñas decisiones que toma cada noche antes de dormir? No hablo de los grandes planes ni de los sueños lejanos, sino de esas elecciones silenciosas que parecen inofensivas. Quedarse una hora más viendo el celular, evitar una conversación que necesita tener, saltarse la revisión del día o la planeación del siguiente. Esas decisiones invisibles para los demás están moldeando, sin que usted lo note, el tipo de vida que tendrá mañana. Porque el día no comienza al amanecer, el día comienza cuando lo prepara. Y la mente, justo antes de dormir, es el terreno más fértil para reprogramar su destino. Cada noche tiene solo dos opciones: alimentar su ansiedad o entrenar su enfoque. Puede acostarse repasando los errores, las preocupaciones y las carencias. O puede sembrar pensamientos de dirección, de propósito, de avance. Puede visualizar con precisión lo que desea alcanzar, repetir afirmaciones poderosas, revisar sus metas, sus progresos, sus áreas de mejora. Preguntarse, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Esa práctica simple no es una moda. Es una estrategia mental de alto rendimiento. Porque lo último que piensa antes de dormir se queda trabajando en su subconsciente toda la noche. Su mente nunca se apaga. Si no la dirige con intención, repite lo más cómodo, no lo más útil. Por eso tantos hombres viven atrapados en un ciclo de preocupación, sabotaje y postergación. No porque carezcan de fuerza, sino porque nunca aprendieron a cerrar su día con firmeza. Porque dejan que la última palabra la tenga el miedo, no la visión. Pero usted puede cambiar eso. Puede instaurar una rutina nocturna poderosa, no larga, sino consciente. Porque quien domina su mente antes de dormir, despierta con una dirección más clara que la mayoría. Y si este mensaje le está aportando valor,
Deténgase un momento y suscríbase al canal. No por mí, sino por usted. Porque cada video puede ser un recordatorio de que una mente entrenada con disciplina es su herramienta más poderosa. Y quiero que me deje en los comentarios algo concreto. ¿Cuál es el pensamiento que más se repite en su mente y del que quiere liberarse cada noche? Escríbalo con sinceridad. Porque al nombrarlo empieza a debilitarlo, y al reemplazarlo comienza a liberarse. No se trata de tener la noche perfecta, se trata de cerrar el día con conciencia. De no entregarle su mente al caos, de cerrar los ciclos mentales antes de que lo consuman. De recordar que usted no es sus errores, ni sus fracasos, ni sus dudas. Usted es la conciencia que puede observar todo eso y elegir actuar distinto. Y cuando cada noche termina con esa firmeza, no importa cómo amanezca el día siguiente, su dirección ya está trazada, su mente ya está en marcha, su destino ya está cambiando. Muchos hombres creen que el cambio empieza con grandes decisiones, un nuevo trabajo, un viaje, una oportunidad repentina. Pero no. El cambio profundo nace de algo mucho más simple y más poderoso, una nueva historia interna. Lo que se repite en silencio cuando nadie lo observa es lo que más determina su vida. Si su diálogo interno está lleno de excusas, quejas, autocrítica o desesperanza, esa será la atmósfera mental donde crecerá o se estancará. Porque la mente no discute lo que se le repite con frecuencia, lo asume como verdad. Cada pensamiento negativo que se sostiene sin filtro se convierte en una orden silenciosa que el subconsciente obedece sin resistencia. No puedo. Siempre me pasa lo mismo. Esto no es para mí. Ya es tarde. Yo no nací para eso. Frases como estas se convierten en límites mentales. Y cuando vive desde esos límites, actúa como alguien limitado. Se frena antes de intentar. Abandona antes de avanzar. Y lo peor, llega a creer que esa versión es real. Pero no lo es. Es solo una narrativa. Y toda narrativa puede reescribirse si usted empieza a hablarse de otra manera. La verdadera pregunta no es si su vida puede cambiar, sino si está dispuesto a cambiar las palabras con las que se construye. Porque su identidad no es un hecho, es una repetición. Y si repite pensamientos de escasez, de insuficiencia o derrota, terminará comportándose como alguien vencido, aunque tenga todo el potencial del mundo. La disciplina más transformadora no es la que se ve, es la que se escucha dentro de usted. Es esa voz firme que, cuando la duda intenta colarse, responde con autoridad. No hoy. Hoy elijo avanzar. Empiece con frases simples, pero poderosas. Estoy aprendiendo. Estoy creciendo. Me estoy acercando. Tengo lo necesario. No son palabras mágicas, son nuevas instrucciones. Y cuando las pronuncia con emoción, con presencia y con intención, su mente empieza a reorganizarse, porque el cerebro obedece al lenguaje. Si cambia su lenguaje, cambia su estructura mental. No se trata de mentirse, sino de elegir conscientemente qué quiere fortalecer. Y eso requiere práctica, constancia y vigilancia interna. No basta con decirlo una vez. Hay que sostenerlo cada día, especialmente cuando la realidad contradiga su visión. Porque es precisamente ahí, cuando los resultados aún no se ven, cuando nadie cree en usted, cuando todo parece en contra, donde la verdadera disciplina mental se entrena. Ahí es cuando su voz interna debe ser más firme que nunca. Ahí es donde el hombre que usted puede llegar a ser empieza a tomar el control. Y en esos momentos, usted debe responder con una frase que lo mantenga firme, una afirmación que lo devuelva a su centro, una idea que lo reconecte con lo que verdaderamente quiere construir. Recuerde esto, la mente es un jardín, y todo lo que siembra en forma de pensamiento, tarde o temprano florece en forma de resultado. Si planta duda, cosechará parálisis. Si planta miedo, obtendrá resignación. Pero si siembra convicción, enfoque e intención, recogerá una vida que refleje exactamente eso. La herramienta más poderosa para sembrar correctamente es el lenguaje que elige repetir. No lo subestime. No es poesía, es programación mental. Y si lo cree, lo crea, porque lo repite hasta que su mente lo asume como una verdad inevitable. La mayoría de los hombres no entiende el poder de lo invisible. Piensan que lo que no se ve no cuenta, que lo que está en la mente es solo pensamiento, y que lo único valioso es lo tangible. Pero se equivocan profundamente. Todo lo visible fue invisible primero. Cada acción nació como una idea. Cada hábito tuvo su origen en una decisión interna. Cada resultado que hoy tiene comenzó como un pensamiento. Por eso, si desea cambiar su vida, no empiece desde afuera, empiece desde adentro. Porque si su estructura interna no cambia, cualquier transformación externa será débil, pasajera y fácil de derrumbar. La creencia es el cimiento. Y no hablo de una creencia superficial o decorativa. Hablo de una convicción profunda, sólida, que no necesita del entorno para mantenerse viva. Esa clase de fe no surge de un día para otro, se entrena. Se refuerza con cada decisión valiente, con cada promesa cumplida, con cada excusa que se niega a aceptar.
Cuanto más demuestra con hechos que cree en usted, más empieza su mente a creerle. La autoconfianza no se siente, se construye con acción. ¿Y cuál es el enemigo más peligroso de esas creencias fuertes? El autosabotaje silencioso. Esa voz tenue que no grita, pero susurra. ¿Y si fallas? ¿Para qué intentarlo? No tiene caso. Nadie te va a apoyar. Esa voz se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Pero en realidad, es miedo disfrazado. Es la herencia de años de errores, críticas o decepciones. Y mientras le siga dando espacio, seguirá escribiendo su destino. Lo más grave no es caer, sino no permitirle a su mente creer en algo distinto solo porque antes algo salió mal. ¿Quiere romper ese ciclo? Entonces confróntelo. Póngalo por escrito, léalo y respóndale con decisión. Cada vez que su mente diga, no puedes, respóndale, voy a hacerlo igual. Cada vez que susurre, esto es demasiado, conteste, soy más fuerte de lo que pienso. Y no lo diga de manera automática. Dígalo con el cuerpo entero, con la espalda recta, con la mirada al frente, con el tono firme. Porque el lenguaje corporal también programa la mente. Cuando su postura refleja convicción, su sistema nervioso lo registra como verdad. Además, entienda algo esencial. No necesita creer al 100% para comenzar. Solo necesita suficiente fe para dar el primer paso. El resto se construye caminando. Cada avance, por pequeño que sea, refuerza su creencia. Cada acción sin garantías refuerza su disciplina. Y cada vez que repite ese proceso, su identidad comienza a transformarse. Ya no se ve como alguien que intenta, sino como alguien que crea, que avanza incluso con errores, tropiezos o dudas, pero con dirección clara. Porque el progreso no depende de la certeza, depende de la acción. Y si hoy siente que su mente todavía duda, está bien. Dudar es parte del crecimiento. Solo no permita que la duda tome el volante. Déjela ir en el asiento trasero, mientras usted conduce con rumbo. El que espera a que el miedo desaparezca para moverse, nunca se mueve. Pero aquel que avanza a pesar del miedo, empieza a enseñarle a su mente que hay otra forma de vivir. Una forma basada en elección, no en reacción. En enfoque, no en confusión. En visión, no en pasado. Créame. No necesita tenerlo todo claro para empezar. Solo necesita moverse lo suficiente para que su mente empiece a ver que sí es posible. Porque cuando ve progreso, aunque sea pequeño, empieza a creer. Y cuando cree, crea. No por magia, sino por repetición consciente, por estructura mental y por la determinación de no aceptar una vida mediocre solo porque el entorno lo hace. Porque usted no nació para conformarse. Nació para dirigir su realidad. Y esa realidad empieza a cambiar el día que se niega a seguir pensando como antes. Existe una fuerza silenciosa que decide si su vida avanza o se queda detenida. La historia que se repite en su mente cada día. No importa cuánto desee cambiar, cuánto trabaje o cuánto lea. Si su narrativa interna sigue siendo la misma, sus decisiones también lo serán. Y lo más importante, esa historia, en la mayoría de los casos, ni siquiera la escribió usted. Fue implantada por el pasado, por voces ajenas, por experiencias mal interpretadas. Si no la cuestiona hoy, la obedecerá mañana. Y quien obedece una historia limitada, termina viviendo una vida limitada. Mírese con honestidad. ¿Qué se dice cuando está solo? ¿Qué piensa de sus capacidades, de su futuro, de sus oportunidades? La mente pobre no es pobre por falta de dinero, es pobre por falta de visión. Repite frases como, no es para mí, ya es tarde, no tengo suerte, no conozco a las personas correctas. Y esas ideas no son reales hasta que usted empieza a vivir como si lo fueran. La mente rica, en cambio, no niega la realidad, la interpreta con poder. Dice, esto es lo que tengo, pero no es lo que soy. Esto fue lo que pasó, pero no es lo que me define. Desde esa distancia emocional, toma mejores decisiones. Porque aquí está una verdad incómoda pero liberadora. Cada pensamiento que acepta como absoluto se convierte en un filtro. Filtra lo que ve, lo que intenta, lo que espera. Si cree que algo es imposible, ni siquiera lo intentará. Si cree que no es capaz, no correrá riesgos. Si cree que siempre fracasa, rechazará oportunidades antes de que lleguen. Y entonces no es la realidad la que lo limita, es su interpretación de ella. Por eso, cambiar lo que cree cambia lo que crea. No por misticismo, sino por enfoque, por neurociencia y por lógica. Esto no significa mentirse ni negar lo que sucede. Significa entrenarse a pensar con responsabilidad emocional. Preguntarse. ¿Esta idea me acerca o me aleja de la vida que quiero? ¿Esta creencia me impulsa o me frena? ¿Esta historia que me cuento me sirve o me encadena al pasado? Porque la mente que crea con intención no se aferra a su vieja narrativa. La desafía, la reescribe, la actualiza. Porque entiende que no es el pasado lo que la detiene, sino la interpretación inconsciente que sigue repitiendo de ese pasado.
Y el día en que usted elija cambiar esa interpretación, ese día su historia empezará a escribirse de nuevo. Y hay una verdad poderosa que muchos ignoran: el lenguaje. Las palabras que usa todos los días no son neutras. Moldean su identidad, definen su estado emocional y condicionan su conducta. Si a diario se repite: estoy cansado, todo es difícil, soy un desastre, su mente no lo toma como un comentario, lo asume como una orden. Lo escucha, lo cree y lo confirma con acciones. Pero cuando cambia su forma de hablar, aunque al principio le parezca incómodo, empieza a instalar un nuevo sistema mental. No diga: no puedo. Diga: aún no lo domino, pero estoy aprendiendo. No diga: soy flojo. Diga: estoy fortaleciendo mi constancia. No diga: esto es imposible. Diga: esto me exige más, y estoy dispuesto a darlo. Puede parecer un detalle insignificante, pero no lo es. Toda transformación verdadera empieza en lo micro, en lo que se repite en silencio cuando nadie lo corrige, en cómo se habla cuando falla, en cómo se trata cuando no cumple sus propios estándares. El hombre que construye una vida sólida no es el que nunca cae. Es el que, aun cayendo, se levanta con una historia más fuerte. Una narrativa que no lo destruye, lo reconstruye. Que no lo castiga, lo reta. Que no lo etiqueta, lo recuerda. Usted no es sus errores. Es la persona que elige ser después de ellos. Por eso, antes de buscar otra estrategia, otro mentor o un nuevo curso, mire hacia adentro. Revise el guión interno que reproduce sin darse cuenta. Porque no hay motivación externa que funcione si la historia interna va en dirección contraria a su visión. Y tampoco existe fuerza más poderosa que la de un hombre que reescribió su historia, y se la creyó. Porque cuando eso sucede, el mundo empieza a reaccionar diferente. No porque todo afuera cambió, sino porque usted empezó a vivir desde dentro hacia afuera. Ahí es donde comienza todo. Ahí es donde realmente cambia todo. La mayoría de los hombres subestima el poder de su mente simplemente porque nunca aprendieron a usarla a su favor. La usan para revivir fracasos, para anticipar desgracias, para repetir dudas y alimentar miedo. Pero la mente no fue creada para eso. Fue hecha para imaginar, para proyectar, para crear. Su mente es una fábrica de realidades. Y lo que produce depende del material que le da cada día. Si la alimenta con basura mental, producirá caos. Si la nutre con claridad, producirá resultados. Recuerde, la mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Solo ejecuta lo que usted le repite. Por eso, el primer paso para avanzar no es trabajar más, ni hacer más llamadas, ni levantarse más temprano. Todo eso ayuda, sí, pero sin una mente bien entrenada, cada acción tiene un techo invisible. Usted no progresa por lo que hace, progresa por lo que cree posible. Si cree que no puede, se saboteará. Si cree que no merece, rechazará oportunidades. Si cree que todo le sale mal, provocará errores. Pero si cree, con convicción, que está aprendiendo, que está creciendo, que está construyendo, entonces cada paso, por pequeño que parezca, lo impulsa hacia adelante. Ese es el verdadero secreto de los hombres que transforman su vida. Se entrenan a creer antes de ver. No esperan que todo esté perfecto para confiar. Cultivan confianza antes de tener resultados. Porque comprenden que la fe no es esperar sentado. Es moverse con dirección, incluso cuando no hay evidencia visible. Es actuar como si el resultado ya fuera una realidad inevitable. No porque se engañen, sino porque se gobiernan desde una visión superior a su entorno. Piensa en cualquier persona que haya logrado algo extraordinario. En su campo, en su comunidad o en su propia historia personal. ¿Qué tenían todas en común? Una creencia inquebrantable de que podían lograrlo. Aunque nadie los entendiera. Aunque fallaran. Aunque todo se viera en contra. Esa convicción fue su combustible. No la motivación pasajera ni el ánimo de un día bueno. Sino una identidad sólida. Una historia repetida con firmeza. Esto soy. Esto vine a construir. Esto va a suceder. Y sí, habrá días en los que esa creencia tambalee. Es normal. El propósito no es ser perfecto, sino sostener la visión con disciplina incluso cuando el cuerpo esté cansado y el entorno sea incierto. Porque cuando deja de vivir guiado por emociones y empieza a vivir desde decisiones, se vuelve peligroso para sus excusas y magnético para su destino. El universo no responde a quien duda de sí mismo. Responde a quien actúa como si ya hubiera logrado lo que busca. Así que si hay una sola idea que debe llevarse de este mensaje, es esta. Usted no tiene que esperar sentirse listo para transformar su vida. Solo necesita creer con suficiente fuerza que es posible, y luego demostrarlo con acción. Cree una nueva rutina. Cree un hábito distinto. Cree una relación más consciente con su tiempo, su energía y su dinero. Y después, repita. Repita hasta que lo que hoy requiere esfuerzo se vuelva automático. Hasta que lo que hoy parece disciplina se convierta en su nueva forma natural de vivir. Porque sí, lo que usted cree,
lo crea. No es suerte ni magia. Es ciencia. Es constancia. Es liderazgo personal. Y si empieza hoy, si deja de esperar pruebas externas y comienza a generar evidencia interna, toda su vida empezará a girar. Las puertas se abrirán. Las personas correctas aparecerán. Las ideas llegarán. No porque el mundo cambió, sino porque usted cambió. Porque se volvió más coherente, más fuerte, más decidido. Este es su momento. No cuando tenga más tiempo. No cuando tenga más dinero. Ahora, en medio de sus miedos, sus dudas y su caos. Porque si puede creer en su posibilidad, aún en este estado, entonces podrá sostenerla cuando llegue el éxito. Porque ya no dependerá del resultado. Dependerá de usted. Lo cree, lo crea. Así funciona. Así comienza. Así se transforma todo.